Buenos días con todos. Realmente hoy vamos a tratar, bueno, estos días han sido charlas magistrales, ¿no? Hoy vamos a hacer un poquito de dinámica en unos minutos, pero vamos a entender qué es esto de triaje. Normalmente cuando nosotros entramos a un hospital, entramos y hay un letrero que dice triaje, ¿sí? Desde el 2012, en Ecuador se aplica lo que dice el OMS para justamente la justificación de pacientes y atenderlos adecuadamente. Esto es en condiciones normales. Es un paciente que llega de su casa, un paciente que llega por una emergencia, es un paciente que tiene cierta situación o lesión. Y esto es debe ser manejado bajo una estructura, bajo un protocolo. Si bien es cierto, yo quiero dejarles claro que primero voy a definir qué es triaje, ¿sí? También quisiera yo explicarles algunos factores y principios. ¿Cómo hacemos el triaje? ¿Sí? Mencionar acerca de cuáles son los principios en escenarios concretos o en desastres, porque estoy acá para desastres. No les voy a hablar del triaje de Manchester, ¿sí? Porque para eso pues está en los hospitales o sus centros de salud que tienen cada política y ellos les dirán cuánto tiempo yo me demoro para poder atender un paciente rojo, un paciente naranja, un paciente amarillo, un paciente azul, un paciente verde. Vamos a tratar también de poder canalizar en un pequeño ejercicio una práctica. Vamos a este escenario, ¿ya? Se está realizando un concierto en el principal estadio de la localidad, en el mismo que tiene una capacidad de 2.000 personas. Sin embargo, el personal del municipio informó que según los reportes de taquilla, tiene un excedente de 1.500 personas más, es decir, 3.500 personas. Son notificados que en unos minutos antes que se saliera el artista principal, se genera un tumulto en una de las entradas, habiendo varias personas lesionadas y alguna de gravedad. Usted es despachado y en conjunto con su equipo y el de la Cruz Roja llegan al lugar para atender la escena. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué cuentan ustedes? Ustedes cuentan con dos ambulancias en el lugar. Ustedes tienen 12 respondientes entre ustedes y las instituciones que están. Cuentan con un tanque de oxígeno portátil y con dos botiquines de primera respuesta. Si yo tengo, ¿ustedes creen que van a poder atender 3.000? Del alcance de control. ¿Quién estuvo ayer? Nadie. Pero lo recuerdo. El alcance de control es más que suficiente. Nosotros tenemos cuántos dedos en la mano. Cinco, ¿verdad? Entonces, es la capacidad que nosotros humanamente podemos actuar. Es lo óptimo. Lo mínimo es eso. Primero de todo, estamos utilizando los recursos. Más de 7 es demasiado. Y en medida que pueda tener 10 pacientes a la vez, ¿verdad? Entonces, hay pero el mejor alcance o el alcance óptimo, ustedes llegan a este escenario con 3.000 personas, posibles heridos incalculables, ¿verdad? Los recursos que tienen, los recursos. Un tanque de oxígeno, dos ambulancias, ¿y qué más? ¿Ah? Y no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener? Porque no hay personas. ¿Ah? ¿Cómo podemos atender? Todos los que estén bien y que están viendo y que están observando que la mujer levantarse. Levántense. Por ahí veo que están dormidos seguramente y por eso no se levantó. Pero acabo de hacer teatro. ¿Cuántas personas en este momento acabo de eliminar? No, sean ustedes sentadas para eliminar. Sean sentadas. Ya. ¿Cuántas personas voy a atender? A las personas que se quedaron sentadas, ¿no? A esas voy a atender. Ya, también así.
Entonces, de esa manera yo puedo ya hacer mi primer triaje. Miren que es diferente el triaje hospitalario. ¿Se están dando cuenta? ¿Ya? Es diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de triaje? Realmente el triaje es la selección, la clasificación de los pacientes basándose en cierta necesidad. ¿Sí? En cierta necesidad de atención y de acuerdo a los recursos disponibles. Se quedaron ustedes dos y allá comenzaron como tres. Esas 5 personas, este se clasifica. Pásame el otro micrófono, para si me escuchan, ¿no? Lo que creo que no me escuchan es los que están ahorita en el. Ahí sí me escuchan ya. Los que estaban, por respeto a los chicos que están a través de la web. En tal caso, del Zoom. En tal caso, ya es más fácil trabajar con esas 5 personas. Ahora sí alcanza lo que teníamos, ¿verdad? 2 ambulancias. Ahora sí alcanza los 2 botiquines. Ahora sí alcanza el tanque de oxígeno. ¿Qué es otra vez? ¿Sí? Entonces, el triaje es otra cosa que seleccionar el paciente de acuerdo a la necesidad de atención y a los recursos disponibles. Recuerden, triaje de sala. No estoy hablando de triaje hospitalario. Vamos a hacer diferencia. Es un poquito complicado y realmente este ejercicio que acabamos de hacer nos sirve a nosotros para priorizar. ¿Ya? Para priorizar cuando yo quiera dar tratamiento. A lo mejor todos los que nos levantamos necesitamos tratamiento. En un caso, un evento. No, yo lo separo en un lugar, ¿verdad? Ya van a ver cómo lo hacemos. Yo lo separo en un lugar y es más suficiente. De pronto tener a alguien que se quede, por si acaso alguien se vaya a fallar, por si acaso alguien vaya a subir una interacción. Porque el triaje, el desastre, también es dinámico. Si ven la diferencia, ¿ya? El triaje hospitalario, usted dice, usted lo marca, y lo marca con la cinta de color rojo, de color naranja, y se queda de color rojo, de color naranja, hasta que lo vea el médico. Y el médico es el que dice que lo mando para la casa o lo que sea que sea. ¿Sí? El desastre es el rescatador, o alguno de ustedes que llegue al evento, es el responsable de poder cambiarlo de color. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Bien. ¿Cuáles son los principios entonces de triaje? ¿Ya? Primero es tomar la decisión. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a llevar? Puede ser, miren, esta parte es muy difícil. Realmente hacer triaje en desastre, hay algunos evaluados por ciertos organismos internacionales en donde te permiten que no necesariamente sean médicos, que no necesariamente sean enfermeros, técnicos o relacionados al área asistencial, al área de salud, que hacen triaje. Y le pregunto a ustedes, ¿por qué será eso? ¿Por qué el que no está relacionado con el área asistencial son mejores criadores en desastre? No, tiene que haber diferencia. No es lo que está. ¿Por qué creen? ¿Ah? ¿Por qué creen que puede venir un ingeniero? De hecho, en Ecuador hay 4 personas que son certificados para hacer viajes en desastre. Solo uno de ellos está que se permite de con relacionados con la guerra. ¿Por qué creen que es eso? Dime. Y está paso al médico. Bueno, también si alguien más. ¿Por qué creen? ¿Qué hacen ustedes cuando llega un paciente libre? Un paciente a su hospital, un paciente donde están ustedes, o no quieren atender nada. ¿Qué hacen ustedes? No van a atender, ¿verdad? Y si llega a olvidar, lo van a salvar, o lo van a querer salvar. ¿Qué más hacen? ¿Ya? El médico o el personal que está muy relacionado a la parte asistencial es casi seguro que va a perder tiempo en tratar de estabilizar al paciente. Y un concepto de triaje es tomar la decisión, ¿verdad? Y puedo sacar sobre todo los casos. El triaje ocurre en múltiples niveles, tiene múltiples direcciones, es variante y cambiante, ¿sí? Hay que tener cuál es la capacidad de recursos que tienen,
porque ya me permite con esto seleccionar y escoger qué paciente voy a trasladar o no. Tengo que, bueno, ahora vamos a planificar algo muy pequeño, un simulacro, para que ustedes vean cómo es el tema. Hay que determinar las categorías. ¿Cuántas categorías? Sí, bien es cierto, vamos a hablar de algunos de los triajes que se utilizan en esta, el modificado, el de trauma, el de código americano cirujano, el europeo, el argentino, ¿verdad? Hay algunos modelos, ¿sí? De acuerdo a que tenemos, el mejor es el de 4 niveles. Hay triajes de 5 niveles. Hay triajes de 7 niveles. ¿Sí? Pero el mejor es el de más rápido vacuna. Hay un triaje de 2. El triaje militar es de 2 niveles. ¿Respira o no respira? Y corre. Ese es el triaje militar. Es el que debería aplicarse en caso del código claro. El caso del código claro. Si yo tengo una persona herida y está andando mal, no voy a querer, espérate, le voy a poner la lentita, le voy a hacer la maniobra para que evite sangre, le voy a tomar el cuello, le voy a estabilizar el brazo, y ya cuando ha pasado todo eso, ya estoy haciendo siquiera hacer el otro brazo. Entonces, en el caso del viaje por militar, es respira, no respira, y corre. Para los tiempos. Hay otro nivel, por ejemplo, que sí nos permite de valorar si respira, valorar cómo está su nivel de conciencia, valorar si tiene latido cardíaco, para poder discriminarlo. Es continuo, el triaje es continuo, es decir, no solamente yo me quedo con el triaje que ustedes van a hacer ahora, sino que después que llegue al puesto de acumulación de víctimas, tendré que hacer un nuevo triaje. Luego tengo un nuevo triaje de transportación de los pacientes cuando los lleguen hacia un hospital. ¿Sí? También. Y luego llega al hospital y voy a tener el triaje hospitalario, en donde sale el médico, ni siquiera te va a bajar de la camilla y dice, momentito, no lo voy a atender. Llévenlo al hospital. ¿Sí? Y andan de hospital en hospital esos pacientes. Hay que hacerlo mejor en el mayor número de pacientes, en el mayor número de víctimas que tenemos. ¿Cuántos estamos aquí? Aproximadamente estamos como 50 y pico de personas. Estamos aquí, ¿verdad? Y rápidamente hicimos un triaje en los cuales vamos a atender nosotros 5 o 6 personas. Rápidamente la vamos a atender. Es decir, yo puedo con mis propios recursos y con los recursos que tengo atender a esas 5 o 6 personas. ¿Se ven? Estábamos con el escenario, 3.500 personas. Y estoy con 14 personas o con el equipo de Cruz Roja y estoy yo. Estamos 15. ¿Nos alcanzará para poder atender a las 3.500 personas? No. Tengo que buscar la forma de poder discriminar y a quién atiendo y a quién no atiendo. A quién traslado y a quién no traslado. ¿Sí? Por eso es que la decisión es un poquito complicada. ¿Sí? Imaginémonos que ustedes están, ¿verdad? Pero ustedes están como parte del equipo de respuesta en caso de emergencia. Y ocurre el tratamiento, ocurre la gente y todo lo demás. Y ustedes se dan cuenta que dentro del grupo de los niños está un familiar que está su papá. ¿Sí? Está su papá. Y está muy lesionado. Pero tiene a un niño de 5 años que está lesionado, pero que si transportado rápido puede sobrevivir. ¿A cuál transportaría? ¿Ah? ¿A quién transportaría? Al niño. Pero está en su papá. Pero es su papá. ¿Lo vas a morir? No creo. Dice nada más que 2 ambulancias, 2 pequeños y un tanque de oxígeno. Él dice que al papá lo va a llevar, que al niño lo va a dejar. No, ahí va el niño. Ahí va el niño y el papá lo va a dejar. ¿Ah? Sí, sí. Se va a dejar con el papá. No, ¿por qué no? Dice, viene, color aquí, 2 ambulancias, un tanque de oxígeno y 2. A ver, acá. Doctora, ¿qué? Ya. ¿Para cuál vas a llevar? Al niño, ¿entiendes?
esos recursos y tienen a muchas más personas, ojo, pero tienen estos dos casos. Tienes al niño que está lesionado, que no va a sobrevivir, y tienen a tu papá, que está muy grave, que probablemente no va a sobrevivir. ¿Ah? ¿Los vas a dar los dos? ¿Sí? ¿Vas a dar los dos? Pero hay dos personas más que están heridas. ¿Por aquí le pongo, doctor? Gracias. Dicen que a usted le gusta con hielo. Sí. Hay dos personas. Y que pueden sobrevivir. Ellos tienen más probabilidad, pero se llevan a juntar. Si no, se van a juntar. Ah, difícil decisión. Difícil decisión. Por eso les digo, aparte que generalmente los criadores no son médicos, no son asistenciales, ¿verdad? Son personas que hacen, que tienen conocimientos, pero no necesariamente tienen que ser asistenciales. Bueno, ¿esto cómo nace, no? Por ahí Jan Barrett, que realmente era médico, pero a su vez de ser médico era mayor, se murió, pero él era del ejército, yo era bombero. De las fuerzas napoleónicas, y es uno de los primeros en instaurar un triaje militar de dos tiempos, que era lo que hablábamos, ¿no? Recoge y traslada. Fue el inventor de la primera ambulancia móvil, ¿sí? En las pisadas napoleónicas, además de ser el médico de Napoleón, él era pues soldado y él participaba en las guerras. Y dentro de esto estaba también claro de que él tenía que trasladar a los heridos que se producían en estas guerras hasta un lugar donde podía ser atendido. Más adelante, ya en la Primera Guerra Mundial, aparecen ya otro tipo de instrumentación y por ahí aparece el tema de medicina militar y justamente aparece o ya se le da el nombre de la palabra triaje con G o triaje con J, está reconocido, así que lo puedo manejar con lo cualquiera de los triaje. ¿Por qué? Porque viene justamente del término francés triaje. Hoy en día, a nivel moderno, nosotros podemos ver que los hospitales militares, y esto que es militar, se lo trasladó hacia los hospitales. Y hoy tenemos un hospital en el cual ustedes ven la puerta con unos colores. Y dice que la persona que llega como catalogado como rojo se va a ser atendido inmediatamente. La persona que es catalogada como naranja tendrá más o menos unos 10 minutos para ser atendido. La persona que va a ser catalogada como verde va a ser atendida en unas 2 horas. La persona que va a ser atendida, que es catalogada como azul, puede hacer que lo atiendan ese día. ¿Ya? Y la persona que esté catalogada con 0 blanco, pues vayas a su casa y regrese por consulta externa. ¿Ya? Así más o menos es el tema de triaje a nivel hospitalario. Todo va cambiando de acuerdo a la historia. Hay varios tipos de triaje. Yo les había comentado, lo que vamos a tratar hoy día es el triaje de desastre, pero hay triaje en urgencia, hay triaje hospitalario, el que les comentaba acerca del triaje de Manchester, utilizado en el 2012, aquí en Ecuador está en un acuerdo ministerial. Está el triaje de víctimas en masa, diferencia en caso de desastre. Ojo, porque aquí vamos a clasificar los heridos. Es decir, imaginémonos que lleno de pacientes y se estrelló, tengo 32, tengo 42, 50 pasajeros que están heridos. Entonces, son triajes de ese tipo de triaje para víctimas en masa. Tenemos el triaje militar, que ya les decía que es corre, verifica si respira o no, recoge y corre. ¿Sí? Luego tenemos el triaje en desastre, que hay una diferencia que hace el tema de triaje en masa, es justamente porque vamos a trasladar a los más graves y aquellos que están muy graves y que sus lesiones son incompatibles con la vida, le vamos a tallar el color negro. ¿Sí? Se le va a tallar el color negro. ¿Ya? Esto había estado un poquito discutido, realmente se está discutiendo un poco el tema de esto del color, sobre todo en los negros, porque en el incidente que hubo en Haití, la voz de Haití fue frontera, y en este incidente tuvieron muchos pacientes, muchas víctimas que sufrieron lesiones muy graves, ¿sí? Y que ustedes saben que fueron muchos países a tratar de ayudar.
De hecho, Ecuador se activó. De hecho, Ecuador mandó una delegación, entre comillas, no para rescatar, no para atender, sino para hacer un desastre. Esa es la verdad. ¿Okay? Y llegaron allá porque la idea era de supuestamente brindarla. Muchas partes fuera, algunos con diferentes culturas. Ustedes saben que normalmente nos molestamos nosotros siempre de que, oye, por el color, oye, por tal cosa. Y ellos justamente que hacían grupos de varias partes, Argentina, Cuba, qué sé yo, y estuvieron allá trabajando. Y algunos de los rescatadores decían que tenían algo que no, y entonces tienen hacer. Pero no era porque tenían que llevarla. ¿Ya? Ellos lo relacionaban con el valor de la vida. Y esta persona, la mayoría aquí, su programa fue la serie. ¿Ya? Y no se fijaban que tenían un brazalete rojo, o tenían un brazalete amarillo. Entonces miraban las otras. ¿Ya? Y así es lo dejaban ahí, lo dejaban ahí. Adentro de ese día, no está todavía normal, normal. No está todavía normado el tema del cambio de este color. Muchas de las tarjetas de triaje todavía tienen el color negro en sus componentes. En caso de desastre, nosotros vamos a medir realmente la severidad de la lesión, cómo está la lesión, qué capacidad de vida tiene ese paciente, con qué rapidez tenemos que atenderlo, darle los cuidados definitivos, qué tan enfermo está, cómo tenemos que darle la respuesta inicial, cuánto yo puedo gastar. Y aquí viene el triaje en desastre en el nivel prehospitalario, se basa realmente en 4 colores. El color rojo, que significa que tengo que trasladarlo urgentemente. De acuerdo a la especificidad, tenemos el 15%, entre el 10 y el 15% de estos pacientes, de estas víctimas. El amarillo, que no es que no lo vamos a trasladar, sino es que primero evacúo lo rojo y luego evacúo lo amarillo. Luego tenemos los verdes, que esos sí son aquellos que no los vamos a trasladar, no porque no quisiera, sino porque no voy a, primero a saturar lo poco que tengo. Es decir, mis 2 ambulancias, las personas que están atendiendo ahí, los rescatadores, el tanque de oxígeno y los 2 oxígenos. Pero no lo va a saturar. Ahí lo voy a poner en algún lugar. Lo voy a delimitar en algún lugar. Existe, por ejemplo, esta última clasificación que ya aumenta el tema de blancos, que significa que ya son los muertos. Muertos porque ya no tienen signos vitales, ojo, ¿sí? Porque ya no se pueden, ya no hay nada que hacer. Y los negros, que todavía está, como les decía, el tema del color, el tema de que se vuelven un poco expectantes. Es decir, si realmente las condiciones de vida de ese paciente son muy serias o están muy comprometidas, pues no traslado. Ahí lo que tengo que aplicar es el buen morir. Así como hay un buen vivir, también tenemos nosotros, que debe ser lección de ustedes cuando hagan sus clases, el buen morir. Es la atención de una persona que tiene que tener hasta el último momento de su vida. De hecho, yo hice un postítulo en Brasil acerca de cuidados paliativos en pacientes que tienen este diagnóstico. Ahí tenemos los elementos que se van a utilizar para el triaje, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos ahí la tarjeta de triaje. ¿Sí? Está la tarjeta de triaje. ¿Qué elementos debo considerar yo para poder manejar el triaje en desastre? Primero, el ABCD. ¿Conocen todos ustedes el ABCD? Y si tiene sangrado, le aumentamos el X, ¿verdad? X, ABCD. Lo conocen todos, ¿verdad? Ok. La severidad de la lesión, perdón. La severidad de la lesión. ¿Qué tan grave es la lesión? Es cómo voy a ir a clasificando mi paciente. ¿Cómo voy clasificando esa víctima para poder ser llevado hasta un hospital? La capacidad de sobrevida. Ahí está el ejemplo, ¿no? Estaba tu papá, pero a lo mejor el señor no tenía las condiciones, pero el niño sí tenía las condiciones para sobrevivir. ¿Sí? Les cuento una anécdota que es real y la viví. ¿Ya? Hubo un accidente de tránsito en la vía Ayaguachi. Sí, la vía Babahoyo, no pasa por Ayaguachi, creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Esto fue hace algunos años atrás y habían llegado recién las ambulancias que dio el Ministerio de Salud, esas Nissan Patrol, esto fue en el 96. ¿Sí? Y despachan que había un accidente muy grave en la vía Yaguachi. Había muchas personas involucradas.
Pero solo llega allá, llegó la ambulancia que habían destinado para ese lugar, ¿verdad? Y otros vehículos. En el lugar habían dos niños, me recuerdo tanto, el papá de los niños, que ya había fallecido, y la señora que tenía un trauma craneoencefálico con pérdida de masa, ¿verdad? Muy severo. Los que estaban ahí querían que se lleven, los niños gritaban de dolor, tenía el uno varias fracturas y la otra niña, pues era un niño y una niña, tenía lesiones muy fuertes en el tórax, ¿ya? Pero querían que lleven a la señora, ¿sí? En ese caso, llevaría a la señora. Estaba en Yaguachi. Si lo llevaba al hospital de cantonal de Yaguachi, no creo que tuviera terapia intensiva, no creo que tengan neurocirujano. Y si esa señora la traía hasta Guayaquil, que más o menos una hora aproximada, 45 minutos, una hora, ¿ya? Tampoco iba a sobrevivir. Por lo tanto, se decidió por trasladar a los niños. ¿Ok? La señora, realmente, yo me recuerdo tanto porque la gente se acercaba y yo le puse el guante y todo lo demás y le dije, ella no tiene capacidad de sobrevida. Sí, pero está respirando. Pues tenía un automatismo. Tenía una fractura de cráneo con pérdida de masa. Tanto es así que yo cogí mi dedo y le introducí el dedo en el cráneo. Digo, aquí ya no hay cerebro. ¿Ya? Ella ya no va a sobrevivir. Mejor hagamos lo mejor que haga hasta que deje de respirar. ¿Sí? ¿Ok? Hagamos lo mejor hasta que deje de respirar. El buen morir. ¿Correcto? Es difícil, pero prefiero que los niños se salven, ¿sí? Que tenían mejores condiciones de vida que ese niño. Por eso les digo que es un punto importante la capacidad de sobrevida. Los recursos con que cuento, ahí contaba con una sola ambulancia. No tenía 10, 20, no, tenía una sola ambulancia. El tiempo y la distancia es importante, ¿sí? Será que de pronto sí. En otros países sí lo hacen porque tienen un helicóptero que lo llaman y que llega al lugar, trepan al paciente y lo llevan a hospitales que están del tercer mundo, ¿sí? Acá no podemos hacer eso. Movilizar un helicóptero cuesta aproximadamente la hora entre 2.000 a 3.000 dólares. La hora, ¿sí? Movilizar un helicóptero. El costo al año son 2 millones de dólares solo en mantenimiento y personal tener un helicóptero. Fuera del costo del helicóptero. No sé cómo hace Quito para mantenerlo. Tengo entendido que el de Santo Domingo lo devolvieron por eso. Entonces es complicado. Hay otros elementos que tenemos que también considerar, que es la información. También el tema de las decisiones pueden influenciar, ya les digo, su papá estar o no estar, su papá inmerso, o un familiar, o un conocido, ¿verdad? Hay que utilizar las menos claves posibles, los colores ya están definidos, no hay que cambiarlos, ¿verdad? Hay que reevaluar constantemente y evitar la indecisión. Esta es la tabla que vamos a utilizar para el ejercicio del día de hoy, en donde está primero para poder tratar a ese paciente si lo traslado o no, el A, el B, el C, el D y el D. También considerar la severidad de la lesión, la capacidad de sobrevida de ese paciente y los recursos que tenemos. En base a este cuadrito vamos a hacer la selección. Como les decía, hay limitaciones. Yo creo que el triaje definitivamente tiene sus limitaciones, sobre todo la sobreestimación. A lo mejor alguien que está haciendo el triaje dice, es que es conocido mío, por lo tanto, yo lo voy a sacar de aquí lo más rápido posible. Y de hecho pasa. Lo cogen, lo trepan a la ambulancia y lo mandan al hospital. A lo mejor necesita ser trasladado. También la subestimación. Digo, chuta, este paciente no, es enemigo mío, o yo ni lo conozco, pero no va a sobrevivir. Y a lo mejor sí tenía esperanza de vida. Y lo dejo, ¿sí? También hay un efecto de triaje reverso, porque yo puedo escogerlo como rojo y a lo mejor en el rato que va a ser en el puesto médico de avanzada o en la acumulación de víctimas, te van a decir, no, este paciente pasa a ser verde o este paciente pasa a ser amarillo por las condiciones que se tienen. ¿Dónde realizo el triaje? Hoy van a realizar un triaje en el área de la escena, ¿sí? Donde vamos a trasladar las víctimas en el lugar del hospital y también hay un segundo triaje hospitalario
que muy pocos lo conocen, que es cuando yo tengo un paciente o varios pacientes en masa y tengo que escoger dónde lo voy a llevar, a la sala al quirófano, a la terapia intensiva, a la hospitalización, depende de dónde él requiera. Eso es otro triaje. Bueno, ¿qué condiciones debo tener para hacer triaje? Seguridad de la escena, establecer un perímetro de control, tener el puesto definido donde vamos a hacer el área de concentración de víctimas o el módulo de estabilización de pacientes, módulo de puesto de médico avanzada. Hay, si es por materiales peligrosos, un área de descontaminación. Hay que escoger el método de triaje más adecuado y avisar sobre todo al centro o comando de control y establecer el SSI. Como le decía, dentro del triaje de desastre hay varios métodos. Hoy vamos a utilizar solo uno, que es el triaje en desastre. Pero sin embargo, el Carry Fly, hay el STIP, hay el STAR y hay el del Colegio Americano de Cirujanos. El Carry Fly es de mayor especificidad, indica cuáles son las condiciones que tiene el paciente. Sí es más rápido porque me demoro 15 segundos, ya a diferencia del SAI. El STAR es el que más conocido en caso de desastres. Más que desastres, considerémoslo en caso de múltiples víctimas o víctimas en masa. ¿Sí? Porque aquí se basa en que si respira, no respira, en si hay o no hay respiración, y lo tenemos rápidamente, y lo va clasificando en si al preguntar, caminas, como hicimos ahora, ¿verdad? Es verde definitivamente y no se traslada. Si el paciente tiene alguna alteración de la frecuencia respiratoria, no respira, es negro. Si respira con alguna dificultad, puede ser considerado rojo, ¿verdad? Si respira, pero no tiene pulso, puede ser considerado rojo. Si respira y tiene pulso, pero el pulso es por ahí medio, tiene alguna alteración, lo podemos considerar amarillo. ¿Sí? Esto en el triaje STAR. En el triaje, un método rápido de clasificación, más complejo todavía, aquí tengo que esperar 15 segundos o 10 segundos para poder determinar cuánto está respirando. Tengo que hacer también el tema de relleno capilar para ver cómo está la circulación. Entonces nos vamos a demorar un poco más. El método israelí es un poco más rápido, ¿sí? Lo utilizan ellos, están en guerra toda la vida, ¿sí? Y solamente se basa en que si el paciente respira o tiene una alteración respiratoria o circulatoria. Bien, vamos a dejar esto aquí.